Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien, en esta tarde vamos a ver que los hijos de Dios son conocidos por promover la paz de Dios. Eso vamos a ver aquí en este versículo 9 de Mateo 5. Y vamos a dividir el pensamiento aquí de Jesús en dos partes. Vamos a decir en primer lugar que los pacificadores tienen un corazón puro. Y en segundo lugar vamos a decir que los pacificadores son conocidos por su buen testimonio. Hemos notado hasta aquí que las bienaventuranzas van en un orden lógico, porque vamos a ver que no se puede ser un pacificador si no tienes un corazón puro. Esta es otra de las cualidades de los hijos de Dios. No solamente son pobres de espíritu, es decir, desean cada día más de Dios, porque son pobres espiritualmente, es decir, no tienen la capacidad en sí mismos de adquirir las cosas espirituales, sino que necesitamos de Dios para obtener lo espiritual. Y también lloramos por esa incapacidad, ¿no?, que tenemos por ganar las cosas espirituales. Necesitamos a Dios y lloramos y gemimos también por nuestros pecados. Eso nos enseña también Romanos capítulo 8. Hemos visto también que los hijos de Dios son mansos, tienen mansedumbre. Mansedumbre significa fuerza bajo control. Todos los hijos de Dios tenemos un carácter diferente, ¿no es así? Algunos más fuertes, otros más suaves, pero lo tienen bajo control. Los hijos de Dios, no por un poder propio, sino por una obra del Espíritu de Dios dentro de nosotros, hay un control de nuestro carácter. También dice el versículo 6 que los hijos de Dios tienen hambre y sed de justicia. Son misericordiosos, son limpios de corazón y ahora veremos que son pacificadores. Hemos dicho que este sermón del monte no es un mapa para ir al cielo, es más bien un espejo que nos muestra cómo son los verdaderos hijos de Dios, cuáles son las cualidades de los hijos de Dios. Y el versículo clave de este sermón del monte es el versículo 20 de este capítulo 5. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo está diciendo acá que en aquel tiempo los religiosos, los escribas, los fariseos, habían establecido una justicia para poder entrar al cielo, y estas eran las buenas obras. Como lo dice, por ejemplo, el sistema católico romano. Tienes que hacer buenas obras para ganarte el cielo. En Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo, hablando justamente de los religiosos, en el versículo 3, él dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué hicieron los religiosos de tiempo de Jesús? Establecieron su propia justicia. Es decir, ganarte el cielo por tus propias obras. Y eso es un gran error. Todas las personas que tratan de salvarse a sí mismas por cumplir la ley, por tratar de ser buenas personas, por hacer buenas obras, lo único que están haciendo es acumulando una deuda. No están ganándose el cielo, están ganando una peor condenación. La salvación no es por obras, la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Así que en este capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas no nos muestran que si eres pacificador te vas a ir al cielo, o si eres misericordioso te vas a ir al cielo. No, está diciendo una cualidad más de los verdaderos hijos de Dios, ya transformados, es que tienen un corazón puro y ahora son pacificadores. Pacificadores. Si pudiéramos decir cuál es la paz del mundo, podríamos decir que la paz del mundo es la paz de un cementerio. ¿Han estado en un cementerio? Es un lugar lindo, es como un jardín y hay un silencio inquietante. ¿Qué hay debajo de ese terreno? Solamente muertos. Esa es la paz del mundo, la paz de un cementerio. Pero la paz de Dios es algo muy distinto. El mundo partió con paz allá en el principio, ¿recuerdan? En el jardín del Edén había paz. Y va a haber paz
en el último día, cuando Cristo venga a reinar y ponga el juicio final. Pero entre medio de ambos eventos no hay paz. Desde que el hombre pecó hasta el último día, cuando Cristo ponga el juicio final, no hay paz verdadera en el mundo. Y solo los hijos de Dios, los que han sido transformados por la gracia de Dios, que han recibido un corazón nuevo, son los únicos que tienen la paz de Dios y la transmiten a otros. Así que vamos a ver en primer lugar, aquí en este versículo 9, que los pacificadores tienen corazón puro. Parte diciendo el versículo, bienaventurados los pacificadores. Estas bienaventuranzas están en cada uno de los versículos. Y ya hemos dicho que esta palabra bienaventurado, la palabra griega makarios, significa no solamente alguien que está gozoso, alguien que está contento por algo. Porque en el mundo, la gente que está cometiendo pecados, la gente que por ejemplo está en una fiesta mundana, están contentos, están disfrutando el momento. Pero ese no es el gozo de Dios. La gente que comete un pecado y que lo disfruta y que se goza en ese pecado, ese tampoco es la bienaventuranza de Dios. Ese no es el gozo que viene de Dios. Bienaventurado lo hemos definido de la siguiente manera. Es alguien que está gozoso por ser aprobado por Dios. Esa es la verdadera persona que es bienaventurada. Si usted ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, es bienaventurado. Está contento no porque usted se ha ganado la salvación, que es algo imposible. Es bienaventurado porque sabe que Cristo le ha dado la salvación gratuitamente por medio de la fe. No la hemos ganado. Simplemente creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Él limpió todos nuestros pecados y nos dio la vida eterna. Todos aquellos que hayan hecho eso son hijos de Dios y son bienaventurados. Están gozosos porque son aprobados por Dios. Y aquí viene la siguiente cualidad de los verdaderos hijos de Dios. Ellos son pacificadores. Pacificadores. Significa que han conocido la paz de Dios. Porque, ¿cómo están aquellas personas que no han conocido a Cristo aún como su Señor y Salvador? Dice la Escritura que están enemistados con Dios. Son enemigos de Dios. Pero si usted ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, usted ha sido reconciliado con Dios por medio de la sangre de Cristo. Ha sido perdonado de todos sus pecados y usted conoce la paz de Dios. Eso dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 dice lo siguiente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, los pacificadores, los hacedores de paz, son los que han conocido la paz de Dios. Los judíos así saludan, ¿no? Dicen shalom. Shalom significa completud. Paz en el más amplio sentido. Cuando se saluda a un judío y le dice shalom, lo que le está diciendo es, te deseo toda la paz de Dios. Te deseo todas las bendiciones de Dios. No es solamente paz, es te deseo lo mejor de lo mejor. Por eso que el saludo cristiano es diferente al saludo judío, ¿no? Cuando Pablo escribe sus cartas siempre dice gracia y paz. Os saludo en el Señor Jesucristo. Porque para poder tener paz con Dios, ¿qué necesitamos primero? La gracia de Dios. Y ese es el perdón de Dios por medio de Cristo. Gracia y paz. Así saludan los cristianos. Así que los cristianos son pacificadores. Los hijos de Dios son pacificadores porque han conocido la paz de Dios. Saben lo que es haber sido enemigos de Dios, haber vivido en pecado toda su vida y ahora ser perdonados y recibir la paz de Dios. Los hijos de Dios colocamos paz donde no la hay. Y donde hay paz, la mantenemos. Esos son los hijos de Dios, los pacificadores, porque entendemos que la paz es el vínculo de la unidad. ¿No dijo eso Pablo en Efesios 4, versículo 3? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La paz es el vínculo de la unidad. Es lo que hace que haya en un lugar armonía y no conflictos. ¿De dónde surgen todos los conflictos entonces? Del corazón. Por eso que en este primer punto vamos a decir que los pacificadores tienen corazón puro.
Todos los conflictos humanos, las guerras, las maldades, vienen del corazón maligno, de un corazón maligno. En Santiago capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente, mire, escuche. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos y todo eso? De un corazón maligno, de un corazón impuro. Desean algo y hacen lo que sea por conseguirlo. Pero ¿cómo es el corazón pacífico de un hijo de Dios? Si desea algo, lo pone en oración. Los incrédulos no pueden hacer eso. Arden de envidia, batallan, luchan y arden por lo que desean. Por eso que a continuación el versículo ahí en Santiago 4 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que, si no hay un corazón limpio, no hay paz. Por eso que la bienaventuranza anterior, ¿cuál era? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si no hay corazón limpio, no va a haber paz. ¿Tienes paz en tu vida? ¿Hay paz en tu hogar? ¿Hay paz en tu matrimonio? Si no hay paz, es porque hay un corazón maligno, es porque hay pecado en el corazón. Y el único que te puede dar un corazón nuevo es Dios. Si no hay un corazón limpio, no hay paz. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Coincide perfectamente con la bienaventuranza. Para que haya paz, primero tiene que haber un corazón limpio. Así que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Me acompañan ahora? Santiago capítulo 3, versículo 13, por favor. Nuevamente veremos aquí un pasaje donde se nos muestra que para que haya paz, tiene que haber primero un corazón limpio. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es, ¿qué? Primeramente pura y después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Notan lo que dice el versículo? Primeramente pura y después pacífica. No hay paz si no hay pureza. Los hijos verdaderos de Dios tienen un corazón puro y por eso son pacíficos. Por eso, donde no hay paz, siembran la paz. Y donde ya hay paz, mantienen la paz. Algo que hacemos los verdaderos hijos de Dios también es que no debemos tener comunión íntima con los malvados. Esto no significa no tener paz. Algunos piensan que una persona pacífica, un hijo de Dios, por ser pacífico, debe tener comunión con todos, comunión íntima con todos. David en el Salmo 120, versículo 7, dice del mismo que él era una persona de paz, una persona pacífica. Pero ¿recuerdan el Salmo 26 que vimos el jueves? Salmo 26, versículo 4 y 5. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Hasta ahí la lectura. Ser pacífico no significa tener comunión con todos. Significa necesariamente y lamentablemente poner incluso límite con algunas personas. Y eso no es ser alguien que no es pacífico. Ser pacífico no significa tolerar todo lo que otros hacen. ¿Recuerdan al rey Josafat que se alió con el malvado Acab para hacer guerra contra Ramot? Eso lo podemos encontrar en 2 de Crónicas, capítulo 19. Los hijos de Dios,
por ser pacíficos, por tener la paz de Dios, no nos asociamos con los que aborrecen a Dios. No tenemos comunión íntima con ellos. Sí les hablamos de Dios, les tratamos de hablar de la paz de Dios, pero no somos amigos de ellos. ¿No dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, que no debemos asociarnos con los que son enemigos de Dios? Porque si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Ser pacificadores no significa tampoco sacrificar la verdad por la paz. No sacrificamos la verdad por la paz. ¿Recuerdan Proverbios 23:23? Proverbios 23:23 dice, compra la verdad y no la vendas. Es decir, una vez que tenemos la verdad, que hemos adquirido la verdad, no la cambiamos por nada y no la transamos, no la vendemos. Ser pacificador significa mantenernos en la verdad. Hoy día hay un movimiento, el movimiento ecuménico, que dice, unámonos todas las religiones, no importa la creencia que tengas, no importa si es Alá, no importa si es Jehová, no importa si es Buda o algún otro, es Dios, unámonos. Y si nosotros decimos no, eso no significa que no amamos y que no somos hombres de paz. Ser pacificador también significa estar unidos en la verdad. Judas escribió en su epístola, en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Hasta ahí la lectura. No sacrificamos la verdad. Los ecuménicos quieren sacrificar la verdad, la doctrina, para producir una religión única, mundial, ¿cierto? No tienen convicciones. Los hijos de Dios, pacificadores, nos centramos en la verdad de la palabra de Dios, creemos lo que dice Dios y allí nos quedamos, porque dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. La Biblia incluso nos dice que si alguien viene con una diferente doctrina, no le digan bienvenido. Ser pacificador significa mantenernos en la verdad, tener un corazón puro. Y en segundo lugar, vamos a ver en segundo lugar que los pacificadores son conocidos por su buen testimonio. Sigue diciendo Mateo 5:9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen una paz no externa, sino interna. ¿No dijo Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy? Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Un verdadero hijo de Dios tiene una paz que, ¿cómo la transmite? En que no tiene temor, tiene un buen testimonio, no siembra discordia, sino que siembra la paz. ¿Sabe que un hombre, hace ya más de un siglo atrás, en un solo día lo perdió todo? Le llegó una carta donde decía que sus 4 hijas habían muerto en un naufragio en el Océano Atlántico. Y ese mismo día le llegó una carta del Banco de Londres que decía que el banco había quebrado y que toda su riqueza la había perdido. Este hombre se llamaba Horacio Spafford y él escribió un himno, Estoy bien con mi Dios. La primera estrofa dice, de paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera sea diré, estoy bien con mi Dios. Esa es la paz de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, va más allá de lo humano. Porque no es una paz externa, es una paz interna del corazón. Los pacificadores son conocidos por responder siempre con paz, nunca con el mal. Nunca devuelves mal por mal, jamás. La palabra de Dios nos enseña que nosotros vamos a dar un buen testimonio. Jamás vamos a actuar de una manera contraria a la paz de Dios. Tienen una buena relación con los demás. ¿No es nuestro Señor Jesucristo príncipe de paz? Eso dice Isaías 9:6.
Hebreos 13:20 dice que Dios es un Dios de paz. Por lo tanto, si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, vamos a reflejar en nuestro buen testimonio hacia los demás que hemos creído en un Dios de paz. ¿Cómo éramos antes? Tito 3:3 dice, porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hasta ahí la lectura. ¿Cambió algo ahora que conocimos a Cristo? Ahora debe ser todo lo contrario. Debe ser una vida de paz. Y en nuestro testimonio, como pacificadores, buscamos que los que no conocen a Dios le conozcan. Porque el mundo está enemistado con Dios por el pecado. Y nuestro trabajo es hacer el trabajo de la reconciliación. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 19, lo siguiente. Mire, escuche, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora que tenemos a Cristo, que hemos sabido lo que es la paz de Dios, no solamente tenemos paz entre nosotros, cuidamos el vínculo de la paz, también deseamos que otros que no conocen a Dios se reconcilien con Dios por medio de Cristo. Me acompañaría nuevamente en su Biblia, 2 de Corintios capítulo 5. Vamos a leer versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hasta ahí la lectura. Si nosotros tenemos la paz de Dios, ¿qué queremos que pasen los demás? Que ellos también conozcan la reconciliación. Que ellos también estén en paz con Dios. No dejas pasar un solo día, no dejas perder ninguna oportunidad sin conversar de Cristo con otras personas. ¿Saben que siempre tenemos oportunidad? Cuando vamos a comprar, cuando estamos en una fila, cuando estamos en la plaza jugando con nuestros niños, siempre surge una conversación con un desconocido o con alguien que quizás ya hemos visto. Cuando saludamos a nuestro vecino y nos pregunta algo, siempre hay oportunidades para que demos a conocer la paz de Dios que nosotros encontramos y que ellos también la puedan conocer. Para terminar en esta tarde, quisiera compartir también cosas que los pacificadores no hacen, porque destruyen la paz. Una de las cosas que hacemos los hijos de Dios es que no hacemos cosas que destruyen la paz. Actuar como actuó, por ejemplo, Moisés. ¿Recuerdan a Moisés en el capítulo 16 de Números? Que un grupo grande de hombres lo desafiaron. La famosa rebelión de Coré. Coré, Datán y Abiram se levantaron junto a 250 hombres más. Dijeron, no queremos más a Moisés y a Aarón. ¿Se acuerdan? Y vamos a sacarlos. Basta ya de vosotros. Tenemos a estos hombres que también son santos. ¿Qué hizo Moisés? ¿Los regañó duramente? ¿Los golpeó? ¿Los amenazó? Dice la palabra de Dios que Moisés se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro. Cuando alguien trató de destruir la paz en medio del pueblo de Dios, lo que hizo Moisés fue postrarse en oración delante de Dios
y pedir a Dios que Él lo defendiera, pedir a Dios que Él hablara. ¿Quieres saber lo que pasó? Léalo por favor como tarea. Números capítulo 16. Dejemos que Dios hable. Postrémonos sobre nuestro rostro, pero nunca jamás destruyamos la paz de un lugar, porque somos pacificadores. No somos destructores de la paz. Estamos para irradiar la paz que viene de Dios. Moisés no se puso a luchar. Moisés fue a Dios. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso hizo Moisés. En vez de usar su lengua para destruir, para producir algo peor, Moisés entregó todo al Señor. ¿Cómo usa la lengua un pacificador? Jamás propagando contienda. Dice Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Eso es Proverbios 16, 28. Eso es algo que destruye la paz. Jamás hagamos ese tipo de cosas. Los perversos no tienen paz. Dice Isaías 48, 22. No hay paz para los malos, dice Jehová. El perverso, el que anda con este comportamiento, no tiene un corazón puro y por eso que no tiene paz. Dice también Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. ¿Sabe dónde no hay contiendas? Donde no hay chismoso trabajando. ¿Sabe dónde hay mucha contienda, perturbación y un ambiente malo? Donde hay chismoso trabajando. Nosotros somos pacificadores. Vemos aquí que el perverso, con su lengua usada, destruye incluso amigos, relaciones de amistad, reputación de otros y siembra discordia entre hermanos. ¿Recuerdan Proverbios 6? 6 cosas aborrece Jehová y aún una abomina su alma. Y nombra varios pecados. Y el último, mire, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Nosotros debemos ser todo lo contrario a eso. Somos pacificadores. Nunca usemos nuestra lengua para hablar mal de otro. Había un hombre, lamentablemente, el hijo de David, lo recuerdan, Absalón, que él andaba tratando de dividir al reino y poniendo a la gente en contra de su padre David. ¿Y saben cómo lo hacía? Con abrazos y besos. Dice segundo de Samuel, capítulo 15, versículo 5. Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Mire cómo es el perverso, el chismoso. Viene con un abrazo, con un beso, y te dice, ¿sabes qué? Y ya sabes lo que viene. Si eres un hijo de Dios, pacificador, vas a decir, lo siento hermano, hermana, yo no voy a participar en este comentario. Los hijos de Dios somos pacificadores y no damos espacio a personas como Absalón o como cualquier otro. Yo no sé usted, pero en todos los años que he tenido el privilegio de servir al Señor en el ministerio pastoral, han venido personas a mí contándome cosas que han hecho. ¿Sabe que en todos mis años nunca ha venido alguien a decirme, pastor, yo lucho con el chisme? Porque sabe que este es uno de los pecados que más cuesta reconocer en nuestra vida. Porque lo disfrazamos. Lo disfrazamos con desahogo, por ejemplo, o con la indignación. Estoy indignado y alguien te empieza a contar algo. Eso es un chisme. Estamos participando, como dice la Escritura, de algo muy grave, de pecados ajenos, de cosas que corrompen, de cosas que no son dignas de un hijo de Dios que es un pacificador. Los hijos de Dios son conocidos por promover la paz de Dios. Eso hemos visto en esta tarde.
Vimos que los pacificadores tienen corazón puro. Y en segundo lugar, los pacificadores son conocidos por su buen testimonio. ¿Hay algo que tenemos que corregir en nuestra vida? ¿Somos realmente pacificadores? ¿Usamos nuestra lengua para el bien? ¿Ayudamos a que este vínculo sea fuerte en medio nuestro? Que el Señor nos ayude con su palabra en esta tarde. Vamos a orar.